Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 181, Akashi hace una visita. El partido había terminado. Kirisaki Daiichi, campeones de Kanagawa, avanzaba con fuerza hacia los 8 mejores. Takeuchi Genta no dijo ni una palabra. Tras un simple apretón de manos con Tendou, dirigió a su equipo fuera de la cancha. Parecían tranquilos, casi serenos, mientras se marchaban con la espalda recta y la cabeza en alto. Pero al regresar al vestuario, Kasamatsu Yukio pidió que sus compañeros lo dejaran solo. Permaneció allí, por su cuenta. Sentado en el vestuario ya vacío, no pudo contenerse más. Se llevó las manos a la cabeza y lloró amargamente. Una vez que dejó de ser el capitán de Kaig, era solo un jugador que deseaba ganar con desesperación. Esa escena conmovió a muchos que la presenciaban en el mundo real. Tendou, tras apagar la pantalla, se dio vuelta y vio acercarse a una figura familiar. ¿Qué viento trae al joven maestro hasta aquí? El pronóstico decía que hoy soplaba viento del suroeste, respondió Akashi con una pequeña sonrisa humorística. Se acercó desde la distancia, sosteniendo una botella de agua, que le entregó a Tendou. Recuerdo que no te gustan las bebidas carbonatadas. No es que no me gusten. Solo las evito por mi cuerpo y mi físico. Tendou aceptó el agua, desenroscó la tapa, dio un sorbo y sonrió. Ha pasado un tiempo, Akashi. El antiguo capitán y vicecapitán de Take se reencontraban finalmente. Su presencia llamó la atención de todos los cercanos. La gente no podía evitar lanzar miradas curiosas. Uno era Tendou Kageyoshi, el rey demonio que había derrotado a varios de los Generación de los Milagros. El otro era Akashi Seigr, el emperador absoluto que gobernaba Rakusan. Incluso sin hacer nada, solo con estar uno al lado del otro, la sola aura que emitían era abrumadora. Nunca esperé que eligieras un equipo como Kirisaki Daiichi. Aunque eso es muy tu estilo. ¿El estilo de Tendou? No había nada que no pudiera hacer. Encontraron un banco y se sentaron, conversando como viejos amigos que se reencontraban después de mucho tiempo. Pero a pesar del tono cordial, el aire entre ellos chispeaba con tensión. Tan intensa que los presentes tragaban saliva nerviosamente solo por estar cerca. Por un lado estaba el rey demonio que ya había derrotado a varios milagros. Por el otro, el líder inquebrantable de la potencia más dominante del baloncesto escolar. Que hayas elegido Rakusan tampoco me sorprendió, respondió Tendou. Una alianza poderosa es lo más natural del mundo. Como las corporaciones que forman asociaciones estratégicas para beneficio mutuo. ¿Entonces ya decidiste quién será tu futura esposa? Mi vida es mía. Ni siquiera mi padre puede obligarme a tomar una decisión que no quiera. Tendou se rió. Ese es el heredero de la familia Akashi, sin duda. Pero hoy no le interesaba debatir el absolutismo de Akashi. En cambio, preguntó directamente. Entonces, ¿por qué estás realmente aquí? Para discutir algo, dijo Akashi, con tono cortés pero firme. Pretendo que todos los miembros de la Generación de los Milagros se retiren de la Wonder Cup de este año. Seguramente lo has visto también, la lesión de Kise no fue un accidente. Su cuerpo no pudo soportar su propia evolución. Contra otras escuelas, ganaremos sin problemas. Pero si nos enfrentamos entre nosotros, volverán a ocurrir cosas como la lesión de Kise. Usó la palabra discutir, pero no había duda del trasfondo de sus palabras. Esto era Akashi Seigr conteniéndose.
Si fuera cualquier otra persona frente a él, y no Tendou, probablemente ya la habría inmovilizado como hizo cuando conoció a Kagami. Con un par de tijeras. No me retiraré, Akashi. ¿Por tu promesa a Rico? No. Tengo 99% de resistencia a lesiones. Ese riesgo que te preocupa no se aplica a mí. Los ojos de Akashi se entrecerraron ligeramente. No insistió más. En ese caso nos veremos en la cancha. Hasta hoy, todavía no había dejado ir la primera decisión de Shirogane KZ. Ese momento había sembrado dudas sobre su capacidad. A los ojos de Shirogane, Tendou era más fuerte que Akashi. La única razón posible por la que Tendou había sido hecho capitán de Take. Y eso Akashi nunca podría aceptarlo. Nadie había cuestionado sus habilidades antes. Pero ahora no importaba. Demostraría que Shirogane se había equivocado. Que él, Akashi Seiji, era el mejor. Que era el único y absoluto gobernante. Entonces, ¿qué tal, Seiji? Mientras Akashi se alejaba, los jugadores de Rakusan se reunieron a su alrededor. Prepárense. Esta Winter Cup, resolveremos esto de una vez por todas. Al escuchar eso, entendieron. El Rey Milagro no se había echado atrás. Si fuera cualquier otro, ya les habrían advertido que se prepararan para incienso y funeral. Pero si el oponente era Tendou, la historia era completamente diferente. Esta escena fue presenciada por los jugadores de Seirin mientras se marchaban con el resto del público. Todos estaban curiosos de qué hablarían estos dos titanes de Take. Incluso Kuroko estaba pensativo. Pero Alex García tenía otra preocupación. Su mente aún repasaba el partido que acababa de ver. En ese momento tomó una decisión. Necesito hablar con Taiga. ¿Puedo tomarlo prestado un momento? Por supuesto, el equipo de Seirin no objetó. ¿Qué derecho tenían de interponerse entre una mentora y su discípulo? Tras recordarle a Kagami que no llegara tarde al entrenamiento de mañana, se fueron. Ya era de noche cuando llegaron a una cancha callejera abandonada. No podríamos haber hablado de esto frente a los demás, Alex. Esto tiene que ver con por qué vine a Japón. La expresión de Alex se tornó seria. Su único motivo para venir era enseñarle a Kagami Taiga su movimiento característico Meteor Ham. Ya sabía lo que había sucedido entre sus dos discípulos. Y estaba allí para ayudarlos a enfrentarse justamente. En su mente, volvió a aparecer la imagen de Tendou. Imuro Tatsuya ya había aprendido su flare shot y para equilibrar la situación, había decidido. Kagami necesitaba Meteor Jam. Al principio, ese había sido su plan. Porque no creía que nadie en Asia pudiera superar a esos dos. Pero ahora, el poder de la generación de los milagros había superado con creces sus expectativas. Si las cosas continuaban así, Kagami y Imuro podrían nunca siquiera enfrentarse. ¿Jugadores como Tendou? Incluso en Estados Unidos, serían considerados prodigios entre prodigios. Ese chico tenía ojos como Steve Nash. Su atletismo, instintos y dones naturales eran de élite. No había más tiempo para esperar. También necesitas solucionar el problema de tu mano dominante, añadió. De lo contrario, cuando enfrentes a los milagros, tu mano débil será una gran desventaja. Kagami era un diestro clásico. Su mano izquierda era torpe y débil. En enfrentamientos aéreos, eso lo convertía en un objetivo fácil. Irónicamente,
había sido Midorima quien originalmente señaló esa falla. Ahora volvía a surgir esta vez por Alex misma. Aún hay tiempo antes de las preliminares de la Winter Cup. Taiga, tu entrenamiento a partir de ahora será brutal. Prepárate. Acepto la expresión de Kagami no flaqueó. Mientras pueda vencer a Tendou, no hay nada que no haga. Ese partido contra Kirisaki Daiichi quedaba en el pasado. La herida en su corazón había sido sanada por sus compañeros. Ahora, nunca más caería en la desesperación. Ahora lucharía para derrotar a Kirisaki Daiichi y a Rakusan. Capítulo 182. Este talento debe ser heredado 2. Meteor Jam. Tendou el oportunista habitual había vuelto a escuchar de refilón. La conversación entre Kagami y Alex le había recordado ese espectacular mate que desafiaba la gravedad. Con mi visión y mi salto vertical, no debería ser difícil ejecutarlo. Y ese otro movimiento, el flerzo, también es básicamente una habilidad aérea de alto nivel. Dicho y hecho. Tendou tomó un balón y salió al exterior del apartamento. En la cancha al aire libre, botó ligeramente mientras apuntaba al aro. El primer movimiento que decidió probar fue el flare shot. Alex lo había bautizado como una técnica de quietud. Requería mecánicas de tiro increíblemente refinadas, ya que implicaba 2 movimientos de tiro en el aire. Cuando Tendou lo vio por primera vez, pensó que debía ser ilegal. Como un doble drible. ¿Cómo se podía disparar de nuevo sin que el primer tiro tocara el aro? Incluso se molestó en revisar el reglamento oficial. Resultó que, mientras la pelota pasara sobre el aro, contaba como rebote y, por lo tanto, un nuevo tiro. Así que sí, el flare shot era legal. Lo que lo hacía difícil, sin embargo, era el tiempo en el aire que exigía. Si el cuerpo del jugador regresaba al suelo antes de que la pelota descendiera. ¿Cómo completar el segundo movimiento? Tanto el flare shot como el meteor jam eran habilidades de combate aéreo. Tendou aceleró, cortando hacia la línea de tiros libres. Se elevó con la pelota, imitando el primer tiro. Pero en lugar de lanzarla hacia el aro, la soltó directamente hacia arriba. Mientras la pelota ascendía, Tendou activó su núcleo y piernas, manteniéndose suspendido en el aire con control increíble. Permaneció en suspensión, esperando que la pelota regresara a su ventana de tiro. Swiss. La pelota entró. Primer intento. Limpio, preciso. Pero todavía sentía que faltaba algo. ¿Acaso Imuro Tatsuya tiene realmente atributos físicos como los míos? Cuando Imuro apareció por primera vez, venía con gran expectativa. Junto a Murasakibara, eran considerados las estrellas gemelas de Isen. Pero a medida que la historia avanzaba, se desvaneció gradualmente. Incluso en la película, no integraba la alineación titular. ¿Por qué? Porque, físicamente, le faltaba. Un poco como a Aizaki. Yo tengo que usar todo lo que tengo para ejecutar este tiro. ¿Cómo puede él hacerlo con tanta facilidad? Tendou frunció el ceño en pensamiento. Repitió el movimiento varias veces más, pero seguía sintiendo algo extraño. Así que sacó su teléfono y llamó a Momoi. La llamada se conectó rápidamente. Al parecer, todavía estaba despierta, su voz sonaba brillante y energética. Hola. ¿Pequeño Ten? ¿Llamándome tan tarde, qué pasa? Necesito algo. ¿Dónde estás? Yo. Momoi miró alrededor de su habitación rosa. Se recostó sobre su estómago,
moviendo una pierna perezosamente mientras sostenía una revista. Estoy en casa, claro. Está bien, voy para allá. Ahora. Se incorporó de golpe en la cama. Pequeño Ten no planeaba hacer algo raro a esta hora, ¿verdad? Se acercó sigilosamente a la puerta, la abrió un poco y miró hacia la sala. Su padre estaba de viaje de negocios y su madre veía programas de variedades. Probablemente no se iría a dormir antes de las 10. Está un poco temprano. ¿Qué tal a las 10? Dijo tímidamente, yendo al tocador a cepillarse el cabello. ¿Qué? Tendou estaba confundido. ¿Pido información no sería mejor cuanto antes? No, voy para allá ahora. Unos minutos después, llegó en su bicicleta a la puerta de Momoi. Tocó el timbre. Al momento, la puerta se abrió y apareció una mujer adulta con el mismo suave cabello rosa de Momoi. ¿Puedo ayudarte? Soy Tendou Kageyoshi. Soy amigo de Momoi. ¿Novio de Momoi? Solo un amigo. Pero eres un chico y amigo. Eso te hace novio. No estaba equivocada técnicamente. Mamá. ¿Qué estás diciendo? Momoi salió corriendo en pánico, mirando a su madre con el rostro sonrojado. No le hagas caso, pequeño Ten. Mi mamá siempre es así, solo está siendo tonta. No tienes derecho a llamar tonta a nadie, niña desubicada, replicó su madre, agarrando a Momoi de la oreja. Momoi chilló pidiendo clemencia, mientras arrastraba a Tendou hacia su habitación. Como se esperaba, estaba llena de peluches rosas y figuras de dibujos animados. Tendou no se sorprendió. A las chicas les encantaban las cosas suaves y esponjosas. La habitación de Rico también estaba llena de raros peluches y mascots. ¿Por qué viniste tan tarde?, preguntó Momoi. Quiero información sobre Imuro Tatsuya. ¿Está pidiéndome información? Eso era nuevo. Pequeño Ten normalmente nunca se preocupaba por los informes de scouting. Imuro Tatsuya tocó su mentón, recordando sus notas. Segundo año en ISN. Al igual que Kagami, regresó del extranjero. Actualmente es conocido como una de las estrellas gemelas de ISN junto a Murasakibara. También parece tener una relación complicada con Kagami. Buscó en la carpeta de scouting de ISN y sacó rápidamente el perfil de Imuro. Tendou lo tomó y hojeó. Un detalle llamó la atención de inmediato. Ella había resaltado una nota en negrita, indistinguible de lo real. Referencia a sus imitaciones perfectas. Pero sorprendentemente, no había mención del floor shot. ¿Ni siquiera Momoi había descubierto su secreto? ¿Encontraste lo que buscabas? Momoi sonrió, moviendo las piernas juguetonamente. Tendou explicó su propósito. Me interesa su técnica de tiro. Oh, ¿te refieres al floor shot? Es un movimiento súper avanzado donde el jugador realiza 2 tiros en el aire. Parece un truco de reglas, pero no lo es. ¿Estás tratando de aprenderlo? En realidad, ya lo tengo casi dominado. Momoi quería preguntar más, pero justo entonces su madre apareció con bocadillos. Tendou abrió la boca para agradecer. Pero se detuvo al ver el aura oscura alrededor del plato. Partió uno de los pasteles bellamente decorados. Solo para encontrar un líquido negro y pegajoso saliendo. Gracias, pero no como tarde en la noche. Rechazó cortésmente. ¿Habilidad culinaria de Momoi? Claramente heredada. Pero la parte más aterradora.
Momoi se llevó uno a la boca y parecía completamente bien. Sin reacción. Esa resistencia digestiva era irreal. No es de extrañar que su cocina siempre saliera tan rara. Creció comiendo esto y sobrevivió. Honestamente. Créditos al padre de Momoi por soportar todo esto todos estos años. Capítulo 183. Momoi es como una madre. Tendou no podía manejar la forma en que la mamá de Momoi lo miraba. Esa mirada triste, casi melancólica. Así que se fue con Momoi hacia una cancha cercana. Swiss. Tendou mostró lo que acababa de dominar, 2 movimientos de tiro en el aire que culminaban en una canasta limpia. Incluso Momoi, parada a un lado, quedó atónita. ¿Ese nivel de dificultad y lo logró en el segundo intento? Entró, pero todavía se siente raro, dijo después de una pausa. Tu versión del flare shot es diferente a la de Imuro. Exactamente por eso vine a ti. Sí, Tendou había ejecutado el tiro gracias a su talento puro. Pero mientras que el flare shot de Imuro tenía una belleza engañosa casi como si la pelota desapareciera, el de Tendou era demasiado puro. Carecía de ese efecto ilusorio. Lo había hecho con puro tiempo en el aire. Pero en un juego real, eso no sería suficiente para que el tiro pareciera desaparecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi versión y la suya? ¿Tal vez el giro? Momoi frunció el ceño, tratando de recordar imágenes de los partidos de Isen. Reprodujo mentalmente la forma de Imuro tiro por tiro hasta encontrar la pieza que faltaba. Es la rotación de la pelota. Imuro no tiene tu tiempo de suspensión increíble. No puede quedarse tanto en el aire. Así que cuando suelta la pelota, esta cae mucho más rápido. La velocidad de descenso de la pelota. Eso hizo que Tendou pensara. Tras unos momentos, recogió la pelota nuevamente. Momoi, notando su concentración, dio un paso adelante para ayudar. Déjame asistir. Abrió los brazos como si fuera un defensor. Pero antes de que pudiera reaccionar, Tendou ya estaba frente a ella. Apenas dio un paso, y ya estaba allí. Ese rostro impecable tan cerca le robó el aliento. Siempre lo había observado desde la distancia. Pero estando tan cerca, sintiendo su presencia de primera mano era una experiencia totalmente distinta. Tendou, sin embargo, estaba completamente enfocado en el aro. Se elevó como un águila, completando 2 movimientos de tiro en el aire, y enterró la pelota en la red. ¡Ay! Eso debería bastar. Aprendía increíblemente rápido. Cuando tenías el talento, lo demás era solo resolver el rompecabezas. Tan rápido, balbuceó Momoi. Apenas había procesado la mecánica. Luego de nuevo sus ojos habían estado demasiado ocupados con su rostro injustamente perfecto. Por supuesto que lo había logrado. Las manos de Tendou eran fuertes, era un espadachín. Sus movimientos característicos, dismantel y cleave, requerían fuerza y control increíbles. Una vez que entendió el secreto del tiro, podía hacer que la pelota descendiera más rápido de lo que Imuro jamás podría. Más explosivo, más refinado, más aterrador. ¿Y ahora? ¿Ahora? Momoi parpadeó, sin saber qué venía después. Momentos después, su mandíbula cayó al ver la pelota arquearse como un meteoro y estrellarse en la red. Quedó sin palabras. Más tarde, los dos encontraron un pequeño puesto de ramen junto a la carretera y se sentaron. El dueño, apellido Wei,
aparentemente gritaba casualmente el partido de fútbol en la TV mientras servía los tazones. Ni siquiera los miró al tomar sus pedidos. Ustedes comen pepino de mar todos los días, van a sobresuplementarse hasta acabar en la cama del hospital. Tan ruidoso. Tan grosero. A Tendou le encantaba. Este era un hombre de Longwo, hasta la médula. ¿No dijiste que no comes tarde en la noche?, preguntó Momoi. Técnicamente, dije que no como comida hecha por ti o tu mamá. ¡Qué malo! Hizo un puchero fuerte. Había estado trabajando en su cocina, ¿sabes? Aún así no pudo evitar resentir que la pésima cocina de su mamá claramente se le había pasado a ella. ¿Cómo era justo? ¿No era por eso que Tendou y Aomine odiaban su comida? Justo cuando llegó su ramen caliente, Momoi preguntó de repente. ¿Qué quería Akashi de ti el otro día? ¿Cómo supiste eso? Porque soy Momoi Satsuki. Nada de lo que hacen ustedes se me escapa. Lo dijo con orgullo. Pero la verdad era que se preocupaba por esos idiotas chicos. Siempre los vigilaba por si acaso. Quería hablar de sacar a toda la generación de los milagros de la Winter Cup. ¿Por lo de la lesión de Kise? Sí. Supuse. Mencionar a Akashi bajó un poco el ánimo de Momoi. Recordó cómo solían ser las cosas en la mansión Akashi. Cuando solo vivían 3 personas, Akashi, su mamá y su papá. Su madre, Shiori, cocinaba para ellos personalmente. Sin chefs privados. Luego ella murió. De repente, la mansión se llenó de mayordomos y cocineros. La comida se volvió lujosa. Demasiado lujosa. Y Momoi sabía lo que eso significaba. Tras la muerte de Shiori, Akashi dejó de sentir calidez en casa. La comida de su propia madre podía ser horrenda. Pero él y su padre siempre la comían, burlándose después de lo mala que era. Eso los acercaba. Hacía que la casa se sintiera real. ¿Pero en la casa Akashi? Si la comida no era de su gusto, el chef desaparecía al día siguiente. Lo que Akashi realmente quiere, dijo Momoi suavemente, probablemente es calidez y alguien que no se vaya. Podía ser un poco distraída a veces. Pero en cosas así, nadie veía más claro que Momoi Satsuki. Momoi a veces es como una madre. Se preocupa por esos tontos chicos milagro como si fueran sus hijos. Va a ser una gran esposa algún día. Excepto que no sabe cocinar. Tendou y Aomine nunca comen su comida. ¿Y qué? ¿Quién dijo que las chicas tienen que cocinar? ¿Te gusta la buena comida? Cásate con un chef hombre. ¡Wow! Ese asado vino del espacio. Las fangirls de CP nunca descansan, Incluso en un anime de deportes hacemos ship. Pero en serio, Tendou y Momoi se ven bien juntos. Obvio. Chico más lindo más chica más linda igual a pareja perfecta. Tendou había notado los beneficios de su creciente popularidad. Incluso escenas cotidianas le daban mucho tiempo en pantalla. A este ritmo, aparecía casi en cada episodio. Segundo solo a Kuroko y Kagami. Akashi va a estar bien, ¿verdad?, preguntó Momoi. ¿Cómo voy a saberlo?, respondió Tendou, sorbiendo fideos. No quería que lo arrastraran a esa conversación. Pero a Momoi no le importaba. Creía que Akashi se recuperaría igual que Aomine. Reuniré toda la información que necesites, pequeño 10. Lo que quieras. Estoy en ello.
Haz lo que quieras. Solo come. Se está haciendo tarde. Al día siguiente. No había partidos programados para Kirisaki Daiichi. Aunque el torneo estaba apretado, en las etapas finales los organizadores no obligaban a los equipos a jugar a diario. Ahora era un juego cada 2 días. Los cuartos de final de ese día incluían a los equipos que habían terminado temprano sus partidos de octavos. Lo que Tendou no esperaba era encontrarse con alguien en quien no había pensado hace tiempo. Aisaki. Capítulo 184. Aisaki y Akashi 2. En la televisión se transmitía en vivo el partido de cuartos de final. Los equipos en pantalla, Rakusanich contra Fukuda SG. Tendou dejó el balón que sostenía, intrigado. Se dirigió al club y se unió a los demás frente al televisor. «Oh. ¿Te interesa este partido, Tendou?», preguntó a alguien. «Bueno, es Rakusan. Y su capitán no es otro que Akashi Seir». Rakusan tenía un peso importante en el mundo del baloncesto de secundaria. Su plantilla actual contaba con 3 reyes sin corona, lo que por sí solo exigía atención. Pero ese año también habían añadido al mayor creador de juego de la generación de los milagros, el propio Akashi. Para muchos, esta versión de Rakusan parecía un equipo impecable. Estaban en la cima del ranking del torneo, y con razón. Este año, Rakusan había dominado completamente la región de Kioto. Bajo la precisa orquestación de Akashi, Ayama Kotar, Nebuya Ikichi y Reo Mibuchi jugaban a su máximo nivel. Comparado con el año anterior, sus estadísticas y eficiencia habían mejorado drásticamente. El equipo ocupaba el primer lugar nacional en anotación y su eficiencia defensiva era de élite. Los números de Rakusan encabezaban todas las categorías importantes, todo gracias a la influencia de un base de clase mundial. Tendou tenía la mirada puesta en el campeonato. Por eso tenía sentido que siguiera a Rakusan. Pero no era eso lo que realmente le interesaba. «No me interesa Rakusan», dijo Tendou con claridad. «Estoy mirando al otro». La cámara enfocó a un jugador con rastas oscuras y un aura hostil, Aisaki Sho. Se había teñido el cabello de negro y cambiado su apariencia. Parecía problemas. ¿Aisaki Sho? ¿Qué tiene de especial?, preguntó Yamasaki Hiroshi, confundido. Era raro que Tendou mostrara interés por algún jugador. Su orgulloso capitán normalmente era demasiado confiado para fijarse en otros. Especial, reflexionó Tendou. Era un compañero de equipo. ¿Cuenta eso? Esperen, ¿fue tu compañero? Todos se quedaron en silencio. Espera, si fue de tu equipo, ¿significa que estaba en Take? Pero la generación de los milagros solo tenía 6 miembros. Incluso contando a Kuroko, eso sigue siendo 6. Su caso es especial, explicó Tendou con calma. Renunció al equipo durante nuestro segundo año. Nadie insistió más, pero Tendou mantuvo la mirada fija en la pantalla. Eso fue una sorpresa. No esperaba que Aisaki apareciera tan pronto. En la historia original, Aisaki no aparecía hasta la Winter Cup. Bajo circunstancias normales, probablemente habría sido igual aquí. Pero después de que Tendou reapareciera en su vida, algo debía haber reavivado la voluntad de Aisaki de jugar. Quería demostrarle a quien una vez lo menospreció que no necesitaba a Tendou para brillar. Yo, tanto tiempo sin verte, Akashi. Aisaki lo miró desde la cancha, sonriendo provocativamente. Para él, Akashi seguía siendo tan irritante como siempre. No esperaba encontrarte de nuevo, especialmente aquí. Ha pasado un tiempo,
Aizaki respondió a Kasi con una sonrisa educada. Para un observador desprevenido, podrían parecer viejos amigos. Pero quien conociera bien a Akashi entendía su lenguaje. Con sus camaradas cercanos, siempre llamaba a los demás por su nombre de pila. Llamar a Aizaki por su apellido era pura distancia. Sigues siendo el mismo arrogante, gruñó Aizaki. Odio lo tranquilo y sereno que siempre eres. Mejor así. Hacerte caer será aún más satisfactorio. Venganza, la expresión de Akashi no cambió, solo su voz se volvió más fría. El futuro es absoluto. Tal como predije hace tiempo que Rita te superaría. Me alegra que nos reencontremos en la cancha. Pero si estás aquí para interponerte en mi camino, prepárate para caer en el infierno. Le lanzó a Aizaki una mirada fría y cortante. Su ojo izquierdo brillaba como una hoja, lo suficientemente afilado como para cortar con la mirada. ¿Espera él también era de Take? ¿Por qué los periódicos no mencionaron nada sobre él? Porque renunció al equipo en su segundo año, dijo Kuroko con seriedad. Este era alguien que no debería haber regresado. Recordaba claramente que Aizaki había arrojado sus zapatos al incinerador de la escuela, jurando que nunca jugaría de nuevo. Entonces, ¿por qué volvió ahora? Probablemente por venganza, dijo Kuroko, recordando el pasado. Les contó los problemas que enfrentó la generación de los milagros en su segundo año. La muerte de Riko, la desilusión de Aomine con oponentes débiles, la negativa de Midorima a entrenar. Vaya, esos chicos milagrosos son todo un problema, murmuraron los jugadores de Seidin, con el ceño fruncido. En la pantalla, el partido había comenzado. Nebuya ganó fácilmente el salto entre dos, enviando el balón hacia Rakusan. Akashi tomó posesión y, con un simple amague y un pase preciso, engañó al base de Fukuda y dejó a Mibuchi Reo libre. Swiss. El tiro de Reo entró limpio. Rakusan no se molestaba con jugadas llamativas. Simplemente le daban el balón a Akashi, el base más fuerte de Japón, y dejaban que maximizara el potencial de sus reyes sin corona. Ese era el estilo real de Rakusan, directo y aplastante. Directo y brutal. Esto no pinta bien, dijo Takao, mirando a Midorima a su lado. Solo observa, respondió Midorima, con la mirada fija en la cancha. Aizaki finalmente mostró sus colmillos. En la siguiente posesión de Fukuda, recibió el pase, se elevó ante la defensa de Ayama Kotari y lanzó un tiro de media distancia. ¿La forma? Idéntica a la de Reo Mibuchi. Acaba de imitar a Reo, la multitud contuvo la respiración. ¿Era otro Kise? No, eso no es imitación, dijo Aomine con calma. Eso es pillage. ¿Pillage? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que suena. Aizaki no copia habilidades. Las roba. Aomine también estaba allí, su equipo The Academy estaba en el mismo cuadro del torneo. Había visto antes las jugadas sucias de Aizaki. ¿Roba el talento de otros? ¿Cómo funciona eso siquiera? Los jugadores de T estaban confundidos. Pero entonces ocurrió. Reo recibió de nuevo el balón, completamente abierto. Se preparó para un triple. Clang. Un fallo limpio. Totalmente libre, sin oposición. Y aún así un fallo. La audiencia se agitó. ¿Reo falló un triple libre? Eso no debería suceder. Con el nivel de habilidad de Reo, ese tiro era prácticamente seguro. Solo bajo contacto o presión extrema sería perdonable un fallo.
Afortunadamente, Nebuya atrapó el rebote, embistió a la defensa y hundió el balón. ¿Dunk de fuerza? Suena aburrido. Pero si funciona, no me quejo. Lo estás viendo en Sur Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 185. El ojo del emperador. Aizaki tenía un apetito insaciable, podía digerir cualquier cosa. La posesión cambió de manos. La ofensiva de Fukuda SG fue bloqueada por la defensa compacta y hermética de Rakusan. Con el reloj de tiro agotándose, su escolta lanzó un tiro de media distancia con oposición pero falló. Nebuya Ikichi saltó, su imponente figura despejando espacio, elevándose sobre el pívot de Fukuda. Rebote muscular. ¿Solo tienes la palabra muscular en tu vocabulario? Justo cuando Nebuya estaba por agarrar el balón, Aizaki se elevó desde atrás y lo arrebató con una sola mano. Al aterrizar con fuerza, se abrió paso por el hombro de Nebuya y hundió la pelota en el aro usando la misma técnica basada en fuerza por la que Nebuya era conocido. Los ojos de Nebuya se abrieron sorprendidos y luego brillaron con algo cercano a la admiración. Tus músculos los reconozco. El rostro de Aizaki se contrajo. ¿Qué diablos le pasa a este tipo? Aún así, Akashi permaneció sereno. Después de recibir el balón, simplemente continuó orquestando la siguiente posesión del equipo, sin mostrar interés en anotar él mismo. A medida que avanzaba el partido, el marcador subía de forma constante, con los dos equipos intercambiando canastas. No importaba cómo anotara Rakusan, Aizaki siempre estaba allí, replicando cada movimiento. Y poco a poco, la multitud comenzó a darse cuenta de quién era. Aizaki había dejado el equipo de baloncesto en su segundo año en Take, pero su presencia no había desaparecido. Había jugado partidos oficiales, había vestido la camiseta de titular. Había sido un verdadero miembro de la generación de los milagros antes de que el público siquiera escuchara su nombre. Y ahora, su verdadera habilidad comenzaba a revelarse. Sin que nadie lo notara, Aizaki había despojado a toda la alineación titular de Rakusan excepto a Akashi de sus habilidades características. Clank. Mibuchi Reo falló otro tiro. Lanzamiento limpio, seguro y aún así, ni tocó el aro. ¿Qué demonios? Una o dos veces podría ser mala suerte. ¿Pero una tercera? ¿Una cuarta? Y no era solo Mibuchi. Incluso Ayama cometía errores sin presión, en un momento tropezó con su propio pie al driblar. Esto es la habilidad de Aizaki. Esto es lo que él llama, saquear, punto. ¿Pero cómo funciona? Los jugadores de Seidin luchaban por comprender. La copia perfecta de Kise tenía sentido, era talento puro. ¿Pero robar la habilidad de alguien? Eso era casi injusto. El núcleo, explicó alguien, es copiar el conjunto de habilidades del oponente pero ejecutándolo con su propio ritmo. Su juego de pies, el tiempo, el lanzamiento todo al pie de la letra. Cuando usa tus propios movimientos contra ti, inconscientemente te adaptas a su ritmo en lugar del tuyo. Ese pequeño cambio es lo que te destruye. Así que Rakusan está acabado. ¿Acabado? No exactamente. En realidad todo lo contrario. Tendou negó con la cabeza desde la sala del club. Aizaki es fuerte. Lo suficientemente fuerte como para reclutarlo. Pero su talento aún queda por debajo de la generación de los milagros. En la TV, el primer cuarto llegaba a su fin. Los tres reyes no coronados de Rakusan estaban visiblemente afectados. Ninguno esperaba semejante presión de alguien que ni siquiera estaba en la alineación oficial de los milagros.
Calidad take, de principio a fin. Aún así, ninguno entró en pánico. Porque tenían a Akashi. Eres el último, Akashi. La voz de Aisaki era aguda. Demasiado orgulloso para ensuciarte las manos, ¿eh? Akashi driblaba con calma en su lugar, como siempre, sin mostrar emoción. El público contuvo la respiración. Hasta ahora, Akashi había sido solo el director, no el anotador. Sus 3 lugartenientes habían abierto paso a los cuartos de final, mientras Akashi solo movía los hilos. La mayoría aún no conocía su verdadera fuerza. Y que si soy arrogante, escupió a Aisaki. No estoy aquí para adularte. Estoy aquí para enterrarte. Nunca olvidaría el día en que Akashi lo expulsó del equipo. Ese momento lo definió. Hoy terminaría lo que empezó y mostraría a Tendou también que no necesitaba a nadie. Akashi no respondió. Tom. El sonido del balón golpeando la madera se aceleró. Akashi aumentó el ritmo del dribleo. Los ojos de Aisaki se agudizaron. Por mucho que hablara, nunca subestimaba a Akashi. Ni por un segundo. Tom. Akashi dio un paso adelante. Aisaki se movió rápido para bloquearlo, deslizándose de lado a lado, ajustando constantemente su postura. Su juego de pies era afilado como una navaja. Cada movimiento quirúrgico. 1 a 1, de primer nivel. Aisaki se mantuvo concentrado. Entonces algo se sintió extraño. Sus piernas comenzaron a debilitarse. No mentalmente, físicamente. Perdía el control de la parte inferior del cuerpo. La sensación subió hasta que sus piernas simplemente cedieron y cayó de rodillas en la cancha. ¿Pensaste que robar la técnica de Mibuchi o Ayama era suficiente para desafiarme? Esas habilidades eran solo regalos. Déjame mostrarte el verdadero poder. Esta es la diferencia absoluta entre nosotros. Y con eso, Akashi pasó junto a él. No corrió, caminó. Con calma. Como la famosa paseada casual en defensa de Tendou, el paso lento y deliberado de Akashi era un mic drop en sí mismo. Maldito, eso fue tan arrogante. Me encanta. Me he dado cuenta de algo, cuanto más fuerte es el milagro, más presume. Tendou camina en defensa. Akashi pasa caminando por la gente. Estos tipos son absurdos. Akashi es tan exagerado. Pero no puedo dejar de mirar. No lo llames, Akashi. Es el emperador. La sección de comentarios explotó. El carácter de Akashi era divisivo cuando la serie se emitió por primera vez. Antes de su debut, apenas llegaba al top 20 en popularidad. Pero después de la temporada 3, cuando Akashi finalmente entró a la cancha, su popularidad se disparó. Incluso alcanzó el número 1 en un momento y ha permanecido entre los 3 favoritos desde entonces. Ese desgraciado. Aisaki luchó por ponerse de pie. Cuando lo logró, Akashi ya había completado una bandeja suave y sencilla. Pero Aisaki no había terminado. La ofensiva de Fukuda continuó, y ahora Akashi lo defendía. El príncipe del borde se había convertido en ejecutor. No más juegos. Clap. El drible característico de Aisaki, a velocidad relámpago, fue cortado al instante. Akashi le quitó el balón con precisión quirúrgica. Así que esto es el ojo del emperador. Capítulo 186. Aquellos que manejan técnicas oculares nunca son simples. Así que este es el ojo del emperador.
Muchos quedaron atónitos. En ese pequeño cuerpo de Akashi parecía habitar una bestia feroz. Las habilidades de Aizaki ya se habían mostrado completamente antes. Prácticamente estaba al nivel de la generación de los milagros. Frente al temible trío de Rakusan Yaxa, Potencia y Bestia del Trueno se mantenía firme. Una vez activada su habilidad de saqueo, sus oponentes se reducían a jugadores ordinarios. Con un poder tan arrollador, él solo había elevado a un equipo de bajo nivel a la categoría de potencia. Y, sin embargo, frente a Akashi, Aizaki parecía un mocoso jugando a ser héroe. En ataque y defensa, Akashi desmantelaba el aura abrumadora de Aizaki en cuestión de instantes, reduciéndolo a nada. Apártate, Aizaki. Es una orden. ¿Una orden? Al diablo con tu orden. Lo que más odiaba a Aizaki era recibir órdenes. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Crees que soy uno de esos 3 perros que mantienes con correa? Aizaki no se movió ni un centímetro. Respondió a Akashi y hasta maldijo a los reyes sin corona antes de lanzarse a ejercer una presión intensa y de corta distancia. Los ojos de Akashi se entrecerraron. En un instante, su ojo izquierdo se abrió de par en par y su pupila parecía atravesarlo todo, exponiendo cada movimiento de Aizaki. Crack. Tras apenas 3 choques, el cuerpo de Aizaki cayó de nuevo, completamente fuera de control. Akashi lo miró desde arriba y dijo con frialdad. Recuerda esto, Aizaki. Mis órdenes son absolutas. Cualquiera que se atreva a desafiarlas no tendrá lugar al que regresar. Su presencia era abrumadora, casi tiránica. Pero Aizaki no pensaba en eso ahora. Por un instante, sus pensamientos volvieron a aquella tarde en Take, el día que compró un par de zapatillas nuevas después de ser reprendido por Tendou. Planeaba esconderlas en su casillero, esperando que nadie lo notara. No quería que los otros idiotas de Take pensaran que realmente le importaba el baloncesto. Ni que malinterpretaran que, solo porque Tendou lo había superado, había cambiado. Pero alguien lo vio. Y esa persona era la que más odiaba a Akashi. Entró en pánico entonces, escondiendo las zapatillas detrás de su espalda. Pensó que Akashi empezaría a darle otra lección con ese tono falso de cortesía. Pero no. Lo primero que Akashi dijo fue: «Lárgate». Siempre había creído que el baloncesto no era nada especial, solo una manera de pasar el tiempo. Nunca sería como Tendou, ese lunático que solo se preocupaba por jugar, hasta el punto de no notar que su novia estaba enferma hasta que fue demasiado tarde. Y, sin embargo, en ese momento, se sintió furioso. Un profundo y punzante sentimiento de humillación lo invadió. Luego, cuando Tendou le extendió una invitación, Aizaki lo había considerado. Pero rechazó no se convertiría en un lacayo de Tendou. Si quiero venganza, la conseguiré solo. Así que se unió al equipo de Fukuda SG. Tras derrotar a todos los jugadores allí, naturalmente ascendió a la cima. Llevó a ese equipo de bajo nivel hasta el torneo nacional, iniciando su campaña de venganza. Y el primer excompañero que encontró fue Akashi. Perfecto. El que más quería destruir era ese refinado y elegante bastardo. Pero el resultado, Akashi lo cruzó de tal manera que terminó de rodillas, humillado frente a una audiencia nacional. Su orgullo quedó aplastado una vez más. Aizaki apretó los dientes, se levantó del suelo y persiguió a Akashi con todo lo que tenía. ¿No te dije ya que no soy una de tus obedientes mascotas? Se lanzó desde atrás, mano extendida, listo para robar el balón. Parecía que Akashi iba a sorprenderse.
No hizo falta advertencia desde el banco de Rakusan. Akashi giró el pie derecho, pivotó su cuerpo sin esfuerzo y engañó por completo a Aizaki. Ni siquiera necesitó saltar. A mis ojos, no eres diferente del resto. ¿Lo entiendes ahora, Aizaki? Entre tú y yo hay una diferencia absoluta. Swiss. Akashi colocó suavemente el balón en el aro, con gracia y precisión. Su brazo permaneció levantado, como presentando su dominio al mundo. ¡Gu! Muchos espectadores tragaron saliva. ¿Por qué el ojo del emperador de Akashi parece incluso más fuerte que los 6 ojos de Tendou? Un poder como el de Aizaki parecía infantil ante Akashi. No pudo durar más de 3 intercambios. La escena hizo que Takao Kazunari se sintiera más impotente que viendo a Tendou jugar. No es que los 6 ojos sean más débiles, dijo Midorima con calma, es que el estilo de Akashi es diferente al de Tendou. Akashi se especializa en el control del balón. Usa el ojo del emperador para leer a su oponente y desestabilizarlo mediante el drible, esa es su arma más poderosa. El rompe tobillos. Movimiento característico de Akashi. Desmantela a sus enemigos desde la base, destruyendo su defensa. Tendou también puede hacerlo, continuó Midorima, pero su velocidad de drible es tan alta que ya ha superado al rival antes de que te des cuenta. La mayoría de los oponentes ni siquiera tienen oportunidad de ser golpeados por su rompetobillos. Solo jugadores del nivel de Kagami, Aomine o Kise, con suficiente talento y rapidez, pueden seguir su ritmo y ganarse ese honor. ¿Qué tipo de lógica retorcida es esa? ¿Me estás diciendo que ser cruzado es un privilegio ahora? ¡Qué absurdo! Gracias, Kagami, Aomine, Kise. En serio. Maldita sí. Si vas a hablar, deja ese raro acento taiwanés, suena tan fuera de lugar. Todos los de arriba son unos payasos. Váyanse a casa ya. Como era de esperar, cualquiera que juegue con técnicas oculares nunca es simple. Está confirmado, Tendou y Akashi son definitivamente los más fuertes dentro de la generación de los milagros. Esta fue la primera aparición de Akashi y dejó una gran impresión. En la secundaria siempre había parecido un caballero refinado y sereno. Durante los partidos, se centraba en la coordinación y la estrategia, rara vez presumía. Luego vino el despertar de su segunda personalidad. Con una sola mirada, noqueó a Murasakibara como si activara un interruptor. Pero hoy, reveló por primera vez su aterradora habilidad en su totalidad. Y no decepcionó. En el mundo del anime, quienes juegan con técnicas oculares nunca son ordinarios. Los ojos gemelos de Take realmente cumplen su nombre, asestando golpe tras golpe aplastante. Capítulo 187, dominando a Aizaki. El primer cuarto llegó a su fin. Rakusan lideraba a Fukuda SG 27-22. La diferencia no era enorme, pero cualquiera que mirara sabía que había poca esperanza para Fukuda SG. El jugador en quien más confiaban, Aizaki, había sido completamente desmantelado por Akashi en ambos extremos de la cancha. ¿Y ahora qué? Nadie tenía respuesta. Fukuda SG enfrentaba un problema similar al que Kai había tenido, no tenían forma de contrarrestar a los capitanes gemelos de Take, no había solución para sus ojos. El ojo del cielo, el ojo del emperador. Los miembros de Seirin miraban en silencio la pantalla del televisor, pensando intensamente en esos 2 pares de ojos. Querían encontrar un contramedida. Pero al final, se dieron cuenta, ni siquiera podían comprender el mundo que Tendou y Akashi veían. No podían ver el futuro. ¿Qué tipo de escenario presenciaban Tendou y Akashi a través de esos ojos? No tenían ni idea.
Mientras tanto, Aisaki estaba sentado en el banco con expresión fría. Perder ante la persona a quien nunca quiso perder le dolía más que cualquier otra cosa. Pero no estaba sin opciones. Tenía algo en común con Akashi: cuando surgía un problema, creía en resolverlo desde la raíz. Y si la raíz era Akashi, entonces tendría que eliminar a Akashi. Cuando comenzó el segundo cuarto, la primera jugada de Aisaki iba directo hacia el propio Akashi. Eso sí es un jugador inteligente. Anami Yamamoto se dio una palmada en el muslo, encantado. Exacto, si no puedes vencer a alguien en el baloncesto, siempre existe otra forma de pelear. Finalmente, alguien con cerebro en este torneo nacional. Pero Akashi dio un ligero paso con el pie derecho y esquivó por poco la carga a toda velocidad de Aisaki. La distancia, apenas un pie. Perfectamente calculada. Desafiarme hasta este punto, arrodillarte no te ganará el perdón. Akashi extendió la mano y, como un rayo, le arrebató el balón a Aisaki. En el siguiente instante, tomó el balón y corrió hacia la cancha contraria. Aisaki apretó los dientes y lo persiguió, intentando acortar la distancia, pero Akashi esquivaba cada intento, prediciendo sus movimientos con antelación. Akashi miró de reojo, giró la muñeca, y el balón giró rápidamente bajo su control, moviéndose como una cuerda tensa que se enrolla más y más. ¡Tom! El intenso giro hizo que el balón rozara violentamente el piso, dificultando calcular el ángulo del rebote. Pero Aisaki lo entendió. El balón volaba directo a su cara a una velocidad insana. ¡Bam! El balón giratorio lo golpeó justo en la cara. Su expresión se torció aún más mientras Akashi recuperaba la calma, tomaba el balón y penetraba hacia la pintura para anotar. Esta es una advertencia, Aisaki. La primera y la última. La represalia del arrogante joven noble fue rápida e implacable. Y si Aisaki aún no entendía, nadie dudaba que Akashi seguiría castigándolo. Pero, ¿era Aisaki del tipo que se rendiría obedientemente? Por supuesto que no. Así que, al finalizar el segundo cuarto, ambos parecían haber salido de una pelea al estilo Ip Man. ¿Por qué parece que acaban de pelear entre bastidores en una película de Kung Fu? Incluso los notorios gamberros de Kirisaki Daiichi debían admitirlo. Respetaban a Aisaki. Un talento así que lástima que no jugara para ellos. Akashi salió de la cancha sin expresión. El vicecapitán de Take había hecho una entrada memorable, mostrando un sentido de dominio aterrador. ¿Y Aisaki? Ni siquiera se presentó en la segunda mitad. ¿De qué servía? No podía ganar. Regresó al vestuario, guardó su equipo y se fue. Primero, pasó por una tienda de artículos deportivos cercana y compró un bate de béisbol. Luego, volvió al estadio y preparó una emboscada en la ruta de salida de Rakusan. Si no podía vencer a Akashi en la cancha, lo resolvería de otra manera. Pero justo cuando se preparaba para atacar, un destello brillante lo cegó casi por completo. Injuriar al único heredero del conglomerado Akashi sería un asunto muy serio. Aisaki se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, vio quién era. ¿Tendó? ¿Vienes a detenerme? No le importaba un chico rico. Hoy estaba decidido a derribar a Akashi. Ni Dios podría detenerlo. Esas eran sus palabras. Claro que no. Prefiero resolver las cosas en la cancha, pero tengo mejores cosas que hacer que jugar a ser héroe, dijo Tendou, sentado en su motocicleta. Le lanzó a Aisaki una caja. Toma. Algo que traje para ti.
Aizaki la abrió. Dentro había un par de zapatillas de baloncesto nuevas y una camiseta de Kirisaki Daiichi. Un bate de béisbol no te queda. Esto sí. Pero no vas a vencer a Akashi así. Ven conmigo en su lugar. Te mostraré cómo se ve desde la cima. Realmente no odias el baloncesto, ¿verdad? ¿Odiaba el baloncesto? Aizaki ni siquiera estaba seguro. Definitivamente no era como Aomine o Midorima, y menos aún como ese perdedor Kise. Pero decir que realmente lo odiaba tampoco parecía correcto. Antes de que pudiera argumentar, Tendou interrumpió. No lo niegues. Si esto fuera solo venganza, ya habría sido directo a Rakusan y emboscado a Akashi. Entonces, ¿por qué luchar hasta llegar a los nacionales? Acéptalo, Aizaki. Parte de ti aún quiere jugar. TCH. No hables como si me conocieras, resopló Aizaki, mirando hacia otro lado. Pero no tiró las cosas. Eso significaba algo. Tendou lo vio, Aizaki estaba al borde. Solo necesitaba un pequeño empujón. Tendou se bajó de su moto, se estiró los nudillos y dijo: Deja de llorar como una niña. Vamos a resolver esto. 1-1. Si pierdes, te transfieres a Kirisaki Daiichi. ¿Una pelea? Aizaki ya estaba ardiendo de rabia. Perfecto momento. ¿Y si pierdes? No perderé. Soy el más fuerte. ¿El más fuerte, eh? Aizaki rió fríamente y arrojó el bate, lanzando un puñetazo. Pero Tendou fue más rápido. Extendió la mano por adelantado y cubrió el rostro de Aizaki. Como en el club de baloncesto de Take, Aizaki se encontró una vez más estampado contra el suelo. Pero esta vez, era concreto. Pobre. Acababa de ser derrotado por Akashi y ahora esto. Su nariz quizás se rompió de verdad esta vez. Nadie sabía cuánto tiempo permaneció allí, boca arriba, mirando la luna. Tendou se sacudió las manos, volvió a su moto y gritó. Listo, está decidido. Mañana te transfieres a Kirisaki Daiichi. Era el momento perfecto para reclutar a Aizaki. Tras la humillación de Akashi, no tendría cara para alardear en el nuevo club. Tendría que alinearse. Bro-on. La motocicleta de Tendou rugió en la noche, sin siquiera ofrecerle un aventón. Su moto no toleraba a otros hombres. Aizaki permaneció un rato más, luego se levantó lentamente, escupió sangre y sacó la caja. Miró las zapatillas. Talla 41. Idiota. Como si me pusiera talla 41. Aún así, guardó todo en su bolsa, apretando los dientes mientras se apoyaba al caminar hacia el hospital. Maldición. Ese bastardo realmente me hizo pedazos. Capítulo 188. El Super Equipo 2. La transmisión en vivo de Fan GG. El debut de Akashi realmente lo había sorprendido. El estudio de animación lo había mantenido oculto. Durante sus 3 años de secundaria, apenas se mostraban las habilidades de Akashi. Todo lo que se sabía venía de personajes secundarios como Shirogane KZ, que mencionaba sus pases precisos y su visión excepcional del juego. Pero verlo en acción hoy era como conocer a una persona completamente nueva. Los espectadores se maravillaban de su dominio y fuerza, pero también sentían cierta lástima por Aizaki. No era que Aizaki no hubiera tenido oportunidad de redimirse. Después de recibir la paliza de Tendou, estuvo cerca de cambiar de actitud, hasta que Akashi aplastó esa posibilidad, etiquetándolo como amenaza para el equipo y expulsándolo.
Ahora que Aisaki había regresado, solo para ser aniquilado de nuevo por Akashi era un poco trágico. Pero justo cuando los espectadores empezaban a compadecerlo, Aisaki compró un bate de béisbol. Olviden vencerlo en baloncesto, estaba listo para golpearlo hasta matarlo. Fan Jeje y sus espectadores se preocuparon por Akashi. Ese pequeño cuerpo podría soportar más de 1 o 2 golpes. Y entonces apareció Tendou. Después de un vínculo forjado por penurias compartidas y un viaje nostálgico al pasado, Tendou hizo algo que nadie esperaba, reclutó a Aisaki. ¿Tendou realmente trajo a Aisaki a su lado? Ni Fan Jeje ni la audiencia lo vieron venir. Pero al reflexionar, Fan Jeje recordó que siempre hubo indicios. Hace tiempo, casi lo olvidé, dijo. ¿Recuerdan la escena en la que Aisaki reflexiona sobre a quién respeta realmente en Take? Solo temía a Nijimura SHZ y a Tendou. Después de que Tendou lo golpeara, Aisaki no lo odiaba. En el fondo, sentía que Nijimura y Tendou eran los únicos que lo trataban como un verdadero compañero. Así que tiene sentido. Tendou es el único que puede mantener a Aisaki bajo control. Mientras más lo analizaba Fan Jeje, todo encajaba. Y los espectadores, al pensarlo, debían estar de acuerdo. Aisaki siempre actuó como si fuera mejor que todos, pero en sus acciones respetaba a Tendou y Nijimura. Después de todo, él mismo dijo que entregar el equipo a Tendou habría sido 100 veces mejor que dárselo a Akashi. Y recuerden, después de que Tendou lo golpeó, nunca pensó en vengarse. Pero tras la paliza de Akashi, fue directo a la tienda por un bate y preparó una emboscada. Esa era la gran diferencia. Pero espera, si Aisaki se une a Kirisaki Daiichi, ¿no sería su alineación demasiado fuerte? Alguien finalmente señaló lo obvio. Fan Jeje se rió. Por supuesto. Con Aisaki en el equipo, Kirisaki Daiichi se convertiría en un monstruo a nivel nacional. Pero recuerden, Aisaki no podrá jugar en el torneo nacional. La historia menciona varias veces la Winter Cup. El clímax será allí. Así que está claro. Reclutar a Aisaki es todo por el bien de Seirin. ¿Kirisaki Daiichi ya era fuerte y aún así lo fortalecen? Obviamente. Seirin también tendrá mejoras importantes, ¿no se dieron cuenta? Incluso apareció el mentor de Kagami. Bueno, estoy de acuerdo con mejoras, pero tanto, no es trampa. El roster de Kirisaki Daiichi ya era increíble. ¿Y ahora se fortalecía aún más? ¿Qué equipo necesitaría Seirin para competir con ellos? Analicemos. En el torneo nacional, Kirisaki Daiichi casi aplasta a Seirin. Así que cualquier mejora tendría que empezar con Kagami Taiga. El anime insinuó que tenía potencial al nivel de la generación de los milagros, así que desbloquear la zona para él era natural. Luego Kuroko. No había evolucionado desde la secundaria, era hora de un power-up. También estaba Kiyoshi Teppei, un rey no coronado, regresando a la alineación. Otros jugadores como Izuki Shani y Ga Junpei eran comparables a Kazamatsu Yukio, justo debajo del nivel elite. En conjunto, Seirin no era más débil que Rakusan. Incluso podrían ser más fuertes. Entonces, ¿Tendou reclutando a Aisaki? Eso solo equilibraba la cancha. La verdad era que el guión de Seirin era escritura divina. Su equipo en el torneo nacional y en la Winter Cup eran prácticamente dos escuadras distintas. Al día siguiente, comenzaba la parte baja del cuadro. Tras el espectacular debut de Akashi, otro titán apareció en la cancha, Murasakibara Atsushi.
A diferencia de Akashi, que atraía antes de atacar, Murasakibara mostraba su físico aterrador desde el inicio. 208 centímetros de altura. 99 kilogramos. Y aún así, tenía reflejos y atletismo de base pese a ser solo un segundo año. Aún con técnica rústica, era por mucho el pívot más dominante del país. Visualmente, Isn imponía aún más que Rakusan. Tras seguir su camino, Araki Masako abandonó su papel de reina del inframundo y se convirtió en jugadora profesional de baloncesto femenino. Al retirarse, volvió a su ciudad natal en la prefectura de Akita y se convirtió en entrenadora principal de Isn. Con los años, impregnó a Isn con un mantra. La defensa gana campeonatos. Durante las clasificatorias regionales, ningún equipo logró anotar más de 2 puntos en su gimnasio. Eran el muro defensivo más temido del país. Dicen que el entrenador de Kaig, Takeuchi Genta, fue uno de sus pretendientes. Pero al parecer, su constante insistencia molestó a uno de los subordinados de la entrenadora Araki, y lo golpearon tan fuerte que tuvo que rendirse. Mientras tanto, Momoya hacía lo que mejor sabía, ser espía. Se escapó del lado de Te y apareció en el partido de Kirisaki Daiichi para observar. Araka Suya y los demás tenían que admirar sus conexiones. De alguna manera, siempre lograba descubrir pequeños chismes y dramas del equipo. Capítulo 189, un rango defensivo que cubre toda el área interior de la línea de 3 puntos. El partido comenzó rápido. La alineación titular de Isn, Fukui Kensuke, Imuro Tatsuya, Liu Wei, Okamura Kenichi y Murasakibara Atsushi. A excepción de los 2 bases, los otros 3 jugadores de la delantera medían todos 2 metros o más. Dentro del ámbito del baloncesto escolar, eso ya era una ventaja abrumadora. No era de extrañar que Araki Masako rechazara los avances de Takeuchi Genta. Esta jefa mafiosa claramente prefería a los tipos grandes antes que a los otakus encerrados en su cuarto. ¿HM? Araki Masako sintió de repente una oleada de hostilidad y giró bruscamente la cabeza hacia el banco de Kirisaki Daiichi. ¿Vinieron a espiar? Soltó una risa fría, luego agarró un sinai y lo señaló hacia sus jugadores. Si el oponente anota siquiera un punto hoy, volverán todos corriendo a Akita. Los jugadores la miraron atónitos. ¿Cuartos de final nacionales y ella decía que no dejaran anotar ni un punto? ¿Acaso creía que eran dioses? Aún así, los jugadores debían obedecer a su entrenadora demonio. En el salto inicial, Murasakibara aseguró la posesión para Isn gracias a su ventaja absoluta. Fukui Kensuke cruzó medio campo con el balón y de inmediato surgió una situación de 4 contra 5 en ataque. Isn tenía 4 jugadores enfrentando a 5 defensores. Murasakibara, tras ganar el salto, ya había retrocedido a la pintura para anclar la defensa. ¿4 contra 5? ¿Qué está haciendo Isn? ¿En serio? ¿Ese es su jugador clave y ni siquiera participa en el ataque? Los jugadores de Kirisaki Daiichi estaban desconcertados. Ni ellos harían algo así. Es que así es el pequeño Murasaki, dijo Momoi Satsuki sonriendo y negando con la cabeza. Ya era así en la secundaria, siempre desmotivado. Bueno, no desde el principio. Realmente comenzó después de que él y Akashi se unieran al equipo. El pequeño Murasaki es muy emocional. Se deja afectar fácilmente por quienes lo rodean. Hanamiya y los demás no lo entendían. Cada miembro de la generación de los milagros era un monstruo, tanto en habilidad como en personalidad. Todavía no olvidaban lo aterrador que había sido Akashi ayer, un tipo que no dudaría en enfrentarse incluso a sus propios padres si se lo proponía. Por supuesto, Tendou no se quedaba atrás.
Un grupo de maníacos absolutos pensaron, sin palabras. Aún así, con un 4 contra 5, Isn logró anotar con sorprendente facilidad. Su ventaja interior era demasiado abrumadora. Incluso sin Murasakibara, tenían aún dos hombres grandes en la pintura, Liu Wei y Okamura Kenichi. De hecho, sin Murasakibara, su distribución ofensiva se veía incluso más fluida. Después de todo, esos dos eran el centro y el ala pívot legítimos del año pasado. Este año tuvieron que cambiar de posición solo para hacer espacio a Murasakibara. ¡Boom! El capitán de Isn recibió el balón, giró y explotó hacia el aro. Simple y directo, pero los oponentes no tenían manera de detenerlo, la diferencia de altura era demasiado grande. En defensa, Isn era aún más como una fortaleza de acero. Los 4 jugadores de perímetro se situaron cerca de la línea de 3 puntos, negando cualquier intento de tiro exterior. ¿La pintura? Murasakibara la custodiaba solo. Pronto todos entendieron por qué Araki Masako tenía tanta confianza, por qué Murasakibara era tan favorecido que ni siquiera necesitaba participar en el ataque. Al ver la pintura completamente libre, el oponente corrió para colocar una pantalla y buscar un tiro de media distancia cerca de la línea de tiros libres. No planeaban enfrentarse directamente a Murasakibara. Se detuvieron para lanzar justo dentro del arco. Pero antes de que el balón saliera, una figura masiva se interpuso como una nube de tormenta. ¿Qué demonios? ¿Cómo llegó tan rápido? Hace un segundo estaba en la pintura. La expresión del tirador cambió drásticamente. Apresuradamente pasó el balón a un compañero, que cortó hacia la pintura e intentó una bandeja. Confiado, saltó con fuerza, pero justo entonces el gigante de cabello morado, que debería haber estado cerca de la línea de tiros libres, saltó de nuevo y arrebató el balón en el aire. No fue un simple bloqueo, fue un robo bloqueo. Su altura, su masa, su atletismo. Todo el estadio quedó boquiabierto. El rango defensivo del pequeño Murasaki básicamente cubre toda el área dentro de la línea de 3 puntos. ¿Toda el área? Los jugadores de Kirisaki Daiichi estaban atónitos. ¿No era esta la peor confrontación posible para ellos? A excepción de Tendou, realmente no tenían tiros exteriores confiables. Pero tampoco era necesario preocuparse demasiado. Isn tampoco parecía tener a alguien que pudiera detener los tiros exteriores de su jefa. B. Fin del primer cuarto. Isn 30-0. Dejaron a su rival sin anotar. Lo habían logrado, mantener al oponente en cero mientras ellos lanzaban con más del 80% de acierto y anotaban 30 puntos. Araki Masako sonrió satisfecha. El baloncesto originalmente era un deporte de hombres grandes. Las primeras reglas no estaban bien definidas, 10 jugadores a menudo se amontonaban en la pintura y solo se peleaban por el balón. Así que naturalmente, los centros dominantes de aquella era debían ser atletas extraordinarios. Incluso durante la era Magic Bird, los hombres grandes seguían gobernando el juego. Sin un pívot sólido en tu alineación, olvídate de ganar un campeonato. No fue hasta que Jordan irrumpió en la escena y transformó el deporte que el juego empezó a cambiar. Él cambió todo el ecosistema del baloncesto. Pero solo hubo un Jordan. Tras la dinastía de los Bulls, los Spurs ganaron rápidamente con sus imbatibles torres gemelas. Luego llegó la dinastía de los Lakers, liderada por el centro más dominante de la época, Shaquille O'Neal, ganando 3 títulos consecutivos. Por eso Araki Masako creía firmemente, quien controla la pintura, controla el juego. Al convertirse en entrenadora principal, se obsesionó con los hombres grandes, sin mirar atrás. Su equipo siempre contaba con torres gemelas.
Este año, ISM fue un paso más allá. Formaron una alineación inédita de 3 torres. En ese momento, no había un solo equipo en el país que pudiera igualarlos en la pintura. Con el primer cuarto ya así, ¿qué podría esperar del resto del juego? En el segundo cuarto, ISM volvió a dejar al oponente en cero, convirtiendo el partido en tiempo de basura. La defensa impenetrable de ISM dejaba a todos asombrados. Los fanáticos en todo el país pensaban, solo equipos con miembros de la generación de los milagros podrían tener alguna oportunidad de romper esta defensa. Aún así, el partido de cuartos de Kirisaki Daiichi no atrajo mucha atención. En ese juego, Tendou sentó a todos sus titulares, jugando junto a 4 suplentes. A nivel nacional de cuartos de final, la intensidad de los partidos exige idealmente más de 48 horas de descanso para recuperarse. Esa es la única manera de asegurar un rendimiento máximo. Así que no hubo espectaculares aplastamientos ni jugadas destacadas como las de ISM. Tendou jugó, pero claramente estaba cuidándose. Al descanso, solo había anotado 5 puntos, pero también sumaba 15 asistencias, 8 rebotes, 4 robos y 3 bloqueos. Kirisaki Daiichi lideraba por 12 al medio tiempo. ¿Guardando fuerzas para enfrentarnos? ¿Este chico tiene solo 15? Araki Masako observaba el partido con su equipo. Pero no podía sacar mucho en claro. Kirisaki Daiichi se mantuvo discreto, ganó por 15 y avanzó silenciosamente a las semifinales. Al recordar su valentía inicial y haber hecho que su equipo intentara un juego perfecto, Araki Masako no pudo evitar sonrojarse un poco. Comparado con él, tal vez yo soy la que actúa como niña. Capítulo 190, el partido de las finales de 4. El partido terminó, y Kirisaki Daiichi avanzó a las Final Four sin siquiera sudar. Con eso, la alineación de semifinales nacionales quedaba oficialmente confirmada. Del cuadro superior, Academia Tei Rakusa-Nig. Del cuadro inferior, Kirisaki Daiichi y ISNIG. Los 4 equipos contaban con miembros de la generación de los milagros, tal como los fanáticos habían predicho antes de que comenzara el torneo. El campeonato nacional de este año, sin duda, sería ganado por uno de los equipos con un jugador milagro. Los fanáticos del área de Tokio estaban especialmente emocionados. 2 de los Final Four provenían de Tokio, consolidando a la región como la más fuerte del país este año. Pero a Tendou no le importaba si Tokio era la región más fuerte. Lo que le importaba era simple, ser el quien ganara al final. Vamos. Pasado mañana no será un juego fácil. Tendou sacó a sus chicos malos del estadio. Ya tenía un plan aproximado para enfrentarse a ISM. Un equipo con una formación de 3 torres como la suya tenía fortalezas y debilidades claras. Su fortaleza se había mostrado completamente en el partido anterior. ¿Y la debilidad? Estaba en su ritmo general. Era un defecto compartido por todos los equipos que priorizaban el dominio interior, sin importar lo dominantes que fueran los hombres altos, la velocidad siempre sería un factor limitante. Era fácil predecir la estrategia de ISNE en el próximo partido, convertirlo en un duelo de media cancha, enfocarse en la eficiencia, ralentizar el ritmo, reducir posesiones, depender de la defensa y ganar minimizando los errores de tiro. Si el ritmo del juego aumentaba, sería una enorme presión para sus 3 grandes. Si querían un juego lento, entonces Kirisaki Daiichi debía acelerar las cosas. El baloncesto, en su esencia, es un constante ajedrez de maximizar fortalezas y explotar las debilidades del oponente. Al día siguiente, en el gimnasio de baloncesto de Kirisaki Daiichi. Bajo la atenta mirada de Tendou, los jugadores entrenaban contra ataques y ofensivas de transición. Su equipo ya jugaba a uno de los ritmos más rápidos del país,
pero contra un equipo pesado como ISN, esa velocidad debía ser aún mayor. Todos lo tomaban en serio. Ni un solo jugador se atrevía a flojear. Eso demostraba lo completamente que Tendou había tomado control del equipo, sus palabras tenían autoridad absoluta. Incluso Hanami Yamamoto estudiaba cuidadosamente el estilo de juego de ISN. El campeonato estaba al alcance. En ese punto, incluso un notorio problemático debía tomarse las cosas en serio. No porque quisiera, sino porque, en el fondo, incluso los villanos sufrían. La generación de los milagros había sido demasiado dominante. Habían hecho imposible que otros jugadores de esta era soñaran siquiera con un campeonato. ¿Alguna idea?, preguntó Tendou, acercándose. ¿Qué hay que decir? Juegan igual que el año pasado, murmuró Hanamiya, mordiéndose el labio. A ISN le encanta arrastrar a los rivales al barro con su juego de media cancha. Su estrategia era simple, usar su altura para intimidar a los equipos. La mayoría de los grandes en el Nacional apenas llegaban a 1,95 metros. ISN tenía 3 jugadores de 2 metros o más. Esa ventaja no era broma. Al menos, Kirisaki Daiichi no tenía esperanzas de igualar la pintura interior. Ni siquiera marcar el poste de frente serviría, una vez que la pelota entraba en la zona, era prácticamente un punto seguro. Para decirlo sin rodeos, si logran meter la pelota adentro, estamos fritos. Entonces no dejes que la metan adentro. ¿Puedes manejar eso? Sí. Detener a ese de cabello puntiagudo Fukui Kensuke no es tan difícil. Pero el verdadero problema es este tipo. Hanamiya señaló la pantalla, y Muro Tatsuya. Los amagues de este tipo son demasiado limpios. No puedo leerlo con claridad. No decía que fuera imposible, solo que no sería fácil. Hanamiya era un tipo de mente oscura. Gente como él siempre tenía un rasgo, eran especialmente buenos leyendo los hábitos del oponente. Aún así, la diferencia de talento complicaba las cosas. Por eso no sonaba confiado. Sigue tu plan. Yo te respaldo, dijo Tendou mientras se levantaba. Los pensamientos de Hanamiya coincidían con los suyos. La formación interior de Kirisaki Daiichi no podía igualar la de ISN. Cortar la conexión entre sus bases y los grandes era la jugada más inteligente. ¿Eso me recuerda cómo va el partido entre Te y Rakusan? Aunque todos entrenaban, sus mentes divagaban hacia el gran enfrentamiento del día. Tendou, ¿no lo vamos a ver? No. Ver demasiado podría hacer que me acusen de inflar el conteo de palabras. Justo. Entonces sigamos practicando. Los jugadores de Kirisaki Daiichi obedecieron y regresaron a sus ejercicios. Tendou, sin embargo, abrió la transmisión en secreto, solo para descubrir que no mostraban imágenes del partido. Tras hablar con Kuroko y los demás, Tendou comprendió que Aomine y Akashi no se habían enfrentado en este juego. Eso lo sorprendió. Pensaba que, de cualquier manera, Aomine insistiría en jugar contra Akashi. Convencer a ese terco pedazo de carbón bien jugado, Akashi. Tendou cerró la transmisión y regresó a entrenar con su equipo. Y entonces comenzó el partido entre Kirisaki Daiichi y ISN. Al principio, el público estaba algo ansioso. ¿Se sentaría Tendou, como Aomine, en este juego? Por fortuna, tanto Murasakibara como Tendou estaban en la alineación inicial. En cuanto se confirmó, la multitud estalló en vítores. Los fanáticos ya estaban acostumbrados al gran drama, querían ver a la generación de los milagros enfrentarse entre sí. ¿Jugadores ordinarios? Simplemente no eran suficientes.
Dato adicional, la adaptación al anime había llegado a la temporada 2. Tiene sentido, ya habían jugado suficientes partidos para llenar 24 episodios. Actualmente se emitía la primera mitad de la temporada. Según el calendario de producción, la segunda mitad probablemente cubriría el torneo nacional. Los miembros de Seirin estaban nuevamente en las gradas, observando el juego. Kagami Taiga sentía emociones encontradas. Por un lado, estaba el oponente que más quería derrotar. Por otro estaba su mentor. Se debatía entre esperar el éxito de Imuro y desear la caída de Tendou. Si Imuro ganaba, ¿qué significaría para su promesa? ¿Crees que Tatsuya pueda vencer a Tendou?, preguntó Kagami. Probablemente no, dijo Alex García. Tatsuya ya te ha superado en todos los sentidos. Si fuera el antiguo él, diría que tenía posibilidades. Pero después de ver lo que la generación de los milagros es capaz de hacer. En otras palabras, no creía que su alumno pudiera ganar. Para Alex García, Tendou ya era un talento de nivel generacional. Si pasara un año en Estados Unidos, sin duda sería un recluta de 5 estrellas. ¿Y qué significaba eso? Salvo sorpresas, estaba destinado a la NBA. Históricamente, solo un recluta de 5 estrellas de secundaria había fallado en llegar a la NBA, Michael Foster. En su último año, Foster promedió 32 puntos, 18 rebotes y 4 asistencias, obteniendo una calificación de 96 por ESPN y la codiciada etiqueta de 5 estrellas. Pero era un poco impredecible. En lugar de unirse a un programa universitario de élite, se saltó la universidad y fue directo a la G-League. Al carecer del pulido que ofrece el baloncesto universitario, eventualmente quedó fuera del draft por completo. ¿Y Imuro Tatsuya podría convertirse en un recluta de 5 estrellas? Alex honestamente no lo sabía. De hecho, al final de la versión cinematográfica, incluso consideró usar sus conexiones personales para ayudar a sus 2 discípulos a jugar baloncesto en Estados Unidos. Pero al final, parecía que solo Kagami Taiga fue elegido. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, Bri5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610,
Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Ales Teorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K,
CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 versus Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.